Muy bien, estamos justo en el tiempo para la presentación de Juan Antonio Bustinza. En esta oportunidad, Juan es ingeniero geólogo, se los presento para aquellos que no tienen, no lo conocen, él es sumamente conocido por todos nosotros. Es ingeniero geólogo, graduado de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene más de 45 años de experiencia profesional ininterrumpida en diversos proyectos, en obras de infraestructura, en sus diversas etapas, tanto en la construcción como en la operación, empresas, túneles, grandes taludes, caminos, siempre tendiendo a temas geológicos y geotécnicos en una gran variedad de ambientes. Es socio fundador de dos importantes empresas consultoras, Red Ingeniería y Tecnored Ingeniería, desempeñándose actualmente en esta última como socio gerente. Desde el año 2013 hasta la actualidad es consultor técnico del Banco Interamericano de Desarrollo y en diversos proyectos de infraestructura de la región. Es un placer para nosotros entonces tener la oportunidad de escucharlo y sin más preámbulo, aquí lo dejamos con él. Bueno, yo antes que nada, quiero agradecerle a los organizadores de este importante congreso por permitirme participar en esto y además saludar a la gran cantidad de amigos y colegas que están presentes. Así que sin más vamos a compartir la pantalla y empezar Y se lo escucha muy bien también. Bueno, bien. Entonces, yo quisiera compartir en este congreso las experiencias ganadas y fundamentalmente con los más jóvenes profesionales y colegas, porque los no tan jóvenes como yo ya todo lo que voy a decir acá seguramente lo conocen, pero compartir con los más jóvenes estas experiencias ganadas en estos años en los proyectos mayoritariamente presas en los que, integrando equipos multidisciplinarios, tuvimos la oportunidad de participar en el estudio y resolución de los muy variados problemas geoingenieriles que afectan a los diseños, la construcción y el mantenimiento de estos proyectos. Geología aplicada a la ingeniería, geoingeniería, ingeniería geológica y geotecnia son términos que se utilizan en este campo de las ciencias, que entendemos como la aplicación de los conocimientos geológicos y geoestructurales al diseño propio de la ingeniería civil. La mecánica de suelos y la mecánica de rocas ofrecen herramientas para estimar magnitudes de las propiedades físicas de estos materiales naturales y aporta a la geotecnia numerosos modelos matemáticos que intentan representar las propiedades para predecir su comportamiento frente a las cargas a las que serán sometidas. El término geoingeniería aparece reflejar más adecuadamente la consideración en el diseño ingenieril de aquellos aspectos propios de la historia geológica, de los procesos que dieron lugar a la geomorfología actual del sitio de proyecto, cuya condición tenso-deformacional se va a impactar con la construcción de la presa y su embalse. En geoingeniería de presas, debemos considerar que, siendo que toda obra civil se funda en el suelo o en roca, el terreno de fundación es parte constitutiva de la misma obra, y no simplemente su límite inferior. Pero es en las presas y obras subterráneas, como decía recién Raúl, donde tiene mayor importancia, porque el volumen del terreno que incide en la obra es formidablemente más grande que el volumen de los materiales artificiales utilizados en su construcción, siendo el volumen del terreno excavado para su fundación muy pequeño comparado con el volumen afectado en su estado tensional y deformacional. El proyecto y construcción de una presa requiere la ejecución de extensos estudios e investigaciones geoingenieriles que se desarrollan en sucesivas etapas
y que van definiendo progresiva y gradualmente los criterios de diseño, las dimensiones, las especificaciones técnicas y los planos necesarios para construir. Estas etapas son normalmente el inventario, donde se ubican los probables sitios de implantación de la presa, la factibilidad técnica y económica, con datos suficientes para poder valorar los costos relativos entre variantes, seleccionando aquellas más convenientes, el anteproyecto o proyecto básico, donde con mayores investigaciones en el terreno se trata de definir la obra establecida en la etapa anterior como la variante más conveniente, definiendo con cierta aproximación la disposición de la presa y sus estructuras anexas, y determinando su costo en forma más o menos aproximada. Después viene la etapa del proyecto ejecutivo, donde se establecen los trabajos a desarrollar, sus cantidades, metodologías, programas y costos estimados, con suficiente grado de certidumbre como para evitar o minimizar grandes distorsiones del proyecto, plazos y los costos de obra. También es llamado esto proyecto de licitación. Y finalmente, la ingeniería o proyecto de detalle desarrollado en forma simultánea con la construcción, en la que un conocimiento mucho más profundo del terreno permite definir ajustadamente el proyecto. La finalización de la construcción de la presa es considerada el hito más importante del proyecto, aunque desde el punto de vista geoingenieril, o sea, para nosotros, solo se está al comienzo de la etapa crucial, su primer ensayo de carga, el llenado del embalse, donde debe verificarse mediante un adecuado monitoreo la respuesta de la estructura presa-fundación frente a las nuevas cargas y si sus órganos de impermeabilización y drenaje tienen la eficacia prevista para mantener en valores aceptables las deformaciones, presiones y filtraciones. Monitoreo que con adecuadas modificaciones obviamente debe continuar durante toda la vida de la estructura. Aquí es importante señalar que un sistema de ocultación pobre ante la aparición, o ausente, ¿no? Ante la aparición de estos deterioros, conducirá a la adopción de medidas remediales generales. En cambio, un sistema amplio que identifique los sectores anómalos permite tratamientos localizados más limitados, efectivos y económicos. Escuchaba recién la presentación de la presa de Olta sin ningún sistema de ocultación y bueno, urge ponerle el sistema, como bien recomienda el expositor. Habiendo desaparecido Agua y Energía y Hidronor, que fueron las empresas nacionales que desarrollaron y construyeron las más importantes y complejas obras hidroeléctricas, sus presas, como ustedes saben, fueron concesionadas a entidades privadas y quedaron en ellas el rol de la ocultación. Y es el organismo regulador de seguridad de presas, el ORCEP, quien controla el cumplimiento de los altos estándares internacionales en seguridad de presas exigidos en estos contratos de concesión de este importante patrimonio nacional. Mediante respectivos convenios, este organismo nacional asesora a las provincias que operan las presas en sus territorios. Y recién hablaban de la presa de Olta, donde participó ORCEP en las inspecciones. Una presa de cierto tamaño puede afectar fácilmente 1 millón de metros cúbicos de roca. Un túnel de algunos kilómetros de largo, varias decenas de millones de metros cúbicos. Y en esta enorme masa de roca involucrada, existirá siempre una gran variabilidad en sus propiedades físicas, debido a la heterogeneidad, anisotropía e irregularidad de todas sus propiedades. Esto es por la presencia de discontinuidades, cada una con sus particularidades de resistencia, deformabilidad y permeabilidad. Ello es como resultado de los múltiples eventos ocurridos en su extensa historia geológica, la cual debe ser bien comprendida para orientar la búsqueda de estas geoestructuras y singularidades que pudiesen afectar al proyecto. Ahora bien, ¿se alcanzará un correcto diseño de las estructuras? ¿Responderá la estructura presa fundación a las expectativas de diseño? Pues bien, ello se logrará en la medida en que se hayan realizado las necesarias investigaciones y estudios sobre el medio, con suficiente propiedad como para reducir al mínimo las incertidumbres y con ello el riesgo de sorpresa durante la ejecución de las obras.
pero ello no siempre se logra, ya sea porque la geología es muy compleja, ya sea porque las investigaciones son escasas. La gran variabilidad en todas las direcciones de las propiedades físicas y químicas del terreno, junto al gran volumen involucrado, impiden el perfecto y completo conocimiento de sus características en cada punto. Y esto trae aparejado otra complicación, que es el efecto escala, que pone en duda la representatividad de las muestras ensayadas, tanto en laboratorio como in situ, por ejemplo, los ensayos Lullón o ensayos piezométricos en perforaciones. Las propiedades variarían de sector a sector del terreno de acuerdo a su posición, orientación y distancia respecto a la obra. Es así que la manera o leyes empleadas para adoptar los llamados valores promedios es una cuestión muy delicada. Acá participé en un proyecto donde se determinaba el módulo del macizo rocoso, se había determinado el módulo del macizo rocoso a través de perforaciones verticales donde se hicieron ensayos presiométricos y era un macizo rocoso donde tenía una alta predominancia de fracturas verticales. Entonces, las presiones eran ejercidas perpendicularmente al sistema principal de fisuración y obviamente no era lo mismo en las otras direcciones. No interesa solamente los datos de la fase sólida del terreno, sino también y a veces hasta más los del agua. De hecho, y esto lo sabe muy bien Serra Pistone, las dificultades de las obras subterráneas son más frecuentemente debidas al agua que a la roca misma. A todas estas incertidumbres relacionadas con el terreno y sus propiedades, sea suelo o macizo rocoso, deben sumarse a aquellos otros derivados de la actividad sísmica y de los eventos hidrológicos extremos. Partiendo entonces de la comprensión de la historia geológica y del entendimiento de la fase geomorfológica actual, se podrán caracterizar las condiciones geoestructurales, definir sectores particulares y sus parámetros resistentes e hidrogeológicos. Con ello se podrá entonces diseñar adecuadamente las estructuras, sus criterios de diseño, las especificaciones técnicas para la construcción, las metodologías constructivas y finalmente el eficaz sistema de monitoreo y control de seguridad a lo largo de su vida de servicio. En la mayoría de los casos, parece difícil y hasta imposible definir con precisión los parámetros necesarios que permitan establecer una previsión geológica y geotécnica perfectamente confiable en todo el ámbito del proyecto. Especialmente delicada es obviamente la situación en el caso de túneles de gran longitud ubicados a gran profundidad, debido al enorme costo de las investigaciones que serían necesarias para definir las condiciones de macizo involucrado en el nivel donde se lo proyecta. Por los elevados costos y tiempos requeridos, las grandes campañas de investigación solamente pueden ser financiadas en proyectos de gran envergadura. Pero debe decirse que la magnitud de los problemas geológicos, geotécnicos a resolver no son proporcionales a la envergadura de la obra. Hay pequeñas obras con grandes incertidumbres y viceversa. Y estoy recordando aquí el gráfico que presentó Raúl Serra Pistone sobre la magnitud de la campaña en comparación con el costo de la obra. Y la magnitud de la campaña de investigación debería ser acorde a la cantidad y magnitud de las incertidumbres geoingenieriles y no al presupuesto de la obra, pero como bien sabemos, eso no es lo usual. La información geológica y geotécnica relevada en la fase de investigaciones previas y definición del proyecto debe entonces ser complementada y revalidada permanentemente a medida que se ejecutan las excavaciones superficiales y subterráneas, que es cuando pueden observarse en detalle las geoestructuras y sus discontinuidades, manifestándose particularidades no descubiertas durante las investigaciones previas. Yo siempre digo que en geotecnia, en geología de presa, en geoingeniería, nosotros nos dedicamos a lo que es la microgeología, porque no tanto interesa, no es que no interese, sino que es muy importante un juego de diaclasas, 2 diaclasas, 3 diaclasas,
orientadas en alguna determinada posición, nos van a causar un desastre en la obra con algún deslizamiento o algo. Es decir, estamos hablando de lo que yo llamo la microgeología. Por eso es importante que durante la obra se cuente con suficiente capacidad técnica para identificar estas singularidades pequeñas, geológicas y geotécnicas, y adaptar el diseño a la realidad natural, optimizándolo. En los proyectos en los cuales no se alcanzan a disipar las grandes incertidumbres, es clara entonces la necesidad de que el diseño original y las especificaciones contractuales no sean rígidas y permitan adaptaciones. En los últimos años se han incorporado mecanismos contractuales que incluyen una primera etapa de investigaciones complementarias, llamada fase 1, realizada así con mayores recursos, porque se cuenta con mejores con equipos y se habilitan accesos. Y esa etapa tiene por objetivo reducir esas incertidumbres que pudiesen impactar fuertemente sobre el proyecto y su presupuesto. Esto sobre todo en obras cuya licitación para la construcción se decidió con insuficiente investigación. Se determinan así aquellos ítems de obras que pudiesen verse afectados en sus cantidades al esclarecerse estos aspectos geoingenieriles, tales como el volumen de excavaciones, la cantidad de soporte, etc. Y habiendo incluido cierta flexibilidad al contrato, puede entonces decidirse entre ambas partes si continuar con un contrato adaptado a las nuevas condiciones o no. Esencial es que el geólogo, ingeniero de presas, tenga una clara visión de la realidad geológica, geomorfológica y geotécnica, que normalmente no coincide con la que ofrecen los modelos numéricos y teóricos, y frecuentemente son solamente hipotéticos y virtuales, ya que consideran al medio geológico como homogéneo, anisotrópico y semi-infinito. Otra cosa es modelar en el medio a construir, tal como el mismo cuerpo de la presa, sea de terraplén, de material suelto o de hormigón, donde los parámetros a emplear son más fáciles de predecir. Los modelos usualmente utilizados en los estudios es claro que no pueden tener mayor exactitud que las que les corresponden a las hipótesis de partida. Al decir del doctor Lombardi, el único lugar en el mundo donde se encuentra roca homogénea, isotrópica y hasta elástica es en la computadora, pero nunca en el ámbito natural. Por ello, el mismo doctor Lombardi decía: las propiedades de la masa rocosa involucrada en la obra pueden ser estimadas únicamente de manera aproximada y a veces, lamentablemente, no se lo puede hacer. La geoingeniería se caracteriza por un rango importante de incertidumbres más ancho que en otras ramas de la ingeniería. La geoingeniería puede entonces ser llamada, más que las otras ramas, la ingeniería de la incertidumbre, o si se prefiere, la más borrosa de las ingenierías. Y esto, claro, se entiende porque en otras ramas de la ingeniería las propiedades de los materiales artificiales de construcción están bien definidas de antemano y pueden ser perfectamente especificadas. Por el contrario, las propiedades del medio natural involucrado en la obra pueden ser estimadas únicamente de manera aproximada y a veces, lamentablemente, no se lo puede hacer. En no pocas ocasiones y por necesidades políticas o económicas, se da inicio a la construcción de presas con proyectos insuficientemente desarrollados, donde no se han disipado aún grandes incertidumbres geoingenieriles. Quizás por ignorancia, quizás con la esperanza de que aquellos problemas que pudiesen aparecer serán solucionados fácilmente y sin grandes impactos programáticos ni económicos. Cualquiera sea el motivo que conduce a estas personas, evidentemente sin mucha idea geoingenieril, a definir un proyecto con insuficiente desarrollo en los estudios, se lo expone a un riesgo que en ocasiones ha derivado en fuertes distorsiones en la construcción e incluso en el abandono de la obra, lo que para el común de la gente, para la población, es interpretado, y no sin razón, al menos como una mala gestión de los fondos públicos, cuando no en actos de corrupción. En cualquier caso, se trata de decisiones que, por las probables consecuencias sobre la población y el patrimonio ubicado valle abajo, implican cierto grado de imprudencia. En la bibliografía internacional se encuentran innumerables casos en los que debieron aplicarse modificaciones importantes en el proyecto original al ejecutarse las excavaciones para la fundación, descubriendo aspectos previamente no contemplados.
Pasaré ahora a mencionar algunos casos históricos que me parece interesante compartirlos. Muchos de ustedes ya los conocen, pero bueno, son emblemáticos en el país, sobre todo en nuestra región del Comahue. Alicura es una presa de enrocado con núcleo impermeable de 130 metros de altura, fundado sobre un macizo rocoso, integrado por una sucesión de estratos de arenisca intercalados por capas fangolíticas, pelíticas, precisalladas, de reducida resistencia al esfuerzo de corte. Los espaldones se fundan sobre el lecho aluvional de unos 15 a 20 metros de espesor. Como en la generalidad de los proyectos para grandes presas, durante la etapa de investigaciones, se desarrolló un amplio programa que incluyó relevamientos superficiales de afloramientos, trincheras, geofísica, galerías de exploración y perforaciones con recuperación de testigos, junto a los usuales ensayos geotécnicos de campo y laboratorio. Pero fue durante la ejecución de las excavaciones para la obra que se detectó una falla de rumbo con disposición subvertical, de rumbo subperpendicular a las estructuras del vertedero y obra de toma, ubicada sobre un morro en margen izquierda, poniendo así en riesgo su estabilidad. Trincheras, galerías y pozos de investigación complementarias permitieron caracterizar la falla en profundidad y determinar que se trataba de una zona de 2 metros de espesor de roca milonitizada, arcillas plásticas y fragmentos de arenisca de baja resistencia geomecánica y de muy baja permeabilidad. Aguas arriba de la falla, los estratos son levemente subhorizontales, mientras que aguas abajo bucean entre 25 a 38 grados. Las capas pelíticas intercaladas están intensamente cisalladas, predominantemente en su contacto inferior, y frecuentemente muestran espejos de falla. Todo ello como consecuencia de movimientos neotectónicos. La comprensión de los aspectos del importante problema fue lograda en una etapa avanzada de la ejecución de las excavaciones, lo que no evitó que se produjera un deslizamiento de algo más de 120.000 metros cúbicos en las excavaciones para el vertedero, dando cuenta de que las condiciones eran más desfavorables que las previstas durante las investigaciones previas. El problema afectaba también al talud, donde se apoyarían las tuberías forzadas que bajan a la central, obligando a cambiar el diseño del aliviadero y ejecutar diversas obras correctivas. Tomando como referencia lo expresado por el doctor Oscar Bardey y el ingeniero Marcelo Echegorri, quienes fueron importantes protagonistas en estos estudios y remediaciones, junto al ingeniero Carl Anderson y al geólogo Guillermo Casajus, se debió modificar el diseño del vertedero y la obra de toma, excavar en la ladera cerca de 1 millón de metros cúbicos, instalar 600 anclajes postezados de 25 metros de longitud y con capacidades de 100 y 60 toneladas, construir llaves de corte para aumentar la resistencia del talud, rellenando con concreto galerías, ejecutar unos 5,5 kilómetros de galerías en diferentes niveles, desde donde se perforaron 35.000 metros lineales, formando una cortina de drenaje de 150.000 metros cuadrados. Y finalmente, instalar un moderno sistema de ocultación de las deformaciones, extensómetros y celdas de carga, que verifican hasta el presente la eficiencia de las soluciones planteadas. Los costos adicionales de estos trabajos fueron del orden de 60 millones de dólares. Piedra del Águila. Piedra del Águila es una presa de hormigón colado de 170 metros de altura, fundada sobre un macizo rocoso relativamente sano, conformado predominantemente por andesitas porfidíticas triásicas. Su particularidad geomorfológica más destacable es la presencia de un paleocauce en la margen izquierda, de mayor magnitud que el cauce actual, donde se decidió construir la presa de gravedad. Paleocauce labrado sobre la andesita y relleno con sedimentos predominantemente fluviales que alcanzan hasta 200 metros de espesor, cubiertos posteriormente por una sucesión de coladas basálticas miocénicas que superan los 40 metros de espesor. Las etapas de conformación de esta geomorfología pueden explicarse sintéticamente de este modo. Primero, el río fluye por un cauce labrado en andesita y cubierto con un relleno aluvional de más de 200 metros de espesor. Se produce la irrupción de coladas basálticas cortando el valle y el fluir del río.
El embalse generado aguas arriba comienza a desbordar y labrar un nuevo cauce en el extremo de las coladas, donde la roca es normalmente más débil, como ustedes saben. El río, entonces, desde la margen derecha, empieza a erosionar la roca y romper el basalto hasta alcanzar la conformación del valle moderno, donde se diseñó y construyó la presa. Las investigaciones permitieron comprobar que las filtraciones de aquel antiguo lago por el interior del relleno del Pablo Cauce habían generado, a partir de su afloramiento aguas abajo, una erosión retrogradante por sucesivos deslizamientos circulares, favorecido por las subpresiones sobre una capa semicontinua de unos 20 metros de espesor de sedimentos arcillosos arenosos, que eran tobas redepositadas, que conformaban un acuitardo a media altura del espesor sedimentario fluvial y que separaba un acuífero confinado inferior de otro libre superior. Esta erosión retrogradante, favorecida por dichas subpresiones, se habría detenido o al menos desacelerado cuando se redujeron tales subpresiones por haberse desembalsado aquel antiguo lago al profundizarse el valle actual. Quedó conformada así una depresión circular denominada anfiteatro a pocos metros aguas abajo de la cerrada topográfica donde se emplazaría la presa. La creación del lago artificial por la construcción de la presa recrearía sin dudas las condiciones que dieron origen a aquella sucesión de deslizamientos circulares retrogradantes, que podrían llegar a cortar toda cortar este sector de la cerrada. A menos que se evitara la generación de las subpresiones desestabilizantes dentro del acuífero inferior. Para alcanzar dicho objetivo, se diseñó dentro del material de relleno del Paleocauce una obra complementaria, consistente en inyecciones cementicias en el basalto, material de relleno aluvional y lecho rocoso, que a modo de dique enterrado redujera los caudales de filtración. Un sistema de drenaje aguas abajo que permitiese eliminar las filtraciones y presiones remanentes, bajando el nivel presiométrico de ambos acuíferos. Un sistema de bombeo consistente en 12 pozos que controlan el nivel piezométrico del acuífero inferior. Y finalmente, un moderno sistema de ocultación para controlar la evolución de filtraciones, presiones y deformaciones, y que regula el bombeo manteniendo el control de las subpresiones. La pantalla de inyecciones, que a modo de dique enterrado reduce las filtraciones, tiene unos 1.200 metros de longitud y 220 metros de profundidad máxima, mientras que la presa principal de hormigón construida sobre el cauce actual tiene 850 y 170 metros respectivamente. El área de la pantalla en el paleocauce es de aproximadamente 132.000 metros cuadrados, mientras que la de la presa es de 80.000 metros cuadrados. Así que cuando vayan a visitar Piedra del Águila, piensen en todo lo que está enterrado y de mucha mayor magnitud que la misma presa que van a ver. El costo del sistema paleocauce en su conjunto, exploraciones, diseño, excavaciones, inyecciones, drenaje, bombeo e instrumentación, fue de $500 millones, el 30% del total de la obra aproximadamente. A casi 30 años del llenado del embalse y la puesta en funcionamiento del sistema, la auscultación demuestra que el objetivo ha sido ampliamente cumplido. Pichipicún-Leufu. Esta es una presa de enrocado con paramento impermeable de hormigón aguas arriba, una CFRD, de 38 metros de altura, fundada sobre el basamento precámbrico, conformado por una asociación compleja de gneiss, granitos, pórfidos graníticos e intrusiones pegmatíticas con un importante grado de fracturación. En el emplazamiento original, situado a unos 6 kilómetros aguas abajo, las investigaciones para la definición del proyecto encontraron un elevado grado de alteración hidrotermal debido a la intrusión de fluidos magmáticos, provocando que el macizo rocoso perdiera las características geotécnicas propias de un basamento cristalino, donde las discontinuidades son las que condicionan su comportamiento, conformándose de este modo un sustrato extremadamente heterogéneo, con franjas o bolsones, de decenas de metros cúbicos conformados por arcillas de débil cohesión mineral, baja resistencia, alta deformabilidad e impredecible patrón hidrogeológico.
La elevada presencia de estas singularidades situadas aleatoriamente en zonas dispersas imposibilitó, lógicamente, caracterizar con cierto grado de razonabilidad al macizo rocoso y diseñar la presa como su tratamiento de fundación con un razonable grado de certidumbre. Todo ello provocó el abandono del sitio y se llevó la presa, se le estudió 6 kilómetros y se le instaló después 6 kilómetros aguas arriba, como veremos. Esta situación geológica, la de la alteración hidrotermal, también se presentó en los estudios para el proyecto de la presa Cabra Corral, sobre el río Collón Curá, que en el gráfico está pintado de amarillo, principal afluente del Limay, y a unos 70 kilómetros en línea aérea de Pichipicunleufu, proyecto que entonces quedó postergado. El macizo gneísico, donde finalmente se construyó la obra, 6 kilómetros hacia aguas arriba, no mostró durante las investigaciones afectación hidrotermal. No obstante, durante su ejecución se encontraron pequeños sectores afectados que requirieron tareas de estabilización particulares en taludes de la central y el vertedero, ubicados en margen derecha, la que ven ahí en la foto de la izquierda. Debieron intensificar los trabajos de inyección para la ejecución de la cortina de impermeabilización bajo el plinto. Por otra parte, en aquella investigación preliminar en el sitio de aguas abajo, las investigaciones en las zonas de préstamo para la obtención del material arcilloso requerido para conformar el núcleo del proyecto original mostraron que tenía un alto grado de dispersividad, desechándose entonces el tipo de presa de enrocado con núcleo impermeable arcilloso y optándose por el tipo de presa CFRD que ven en las figuras, siendo entonces la primera de su tipo en el país. A 22 años del llenado del embalse, el sistema de ocultación indica un excelente comportamiento de todas las estructuras. El Chocón. Presa de enrocado con núcleo arcilloso impermeable de 71 metros de altura, 13 millones de metros cúbicos y 2.500 metros de longitud de coronamiento, fundada sobre un macizo rocoso conformado por estratos de arenisca afectados por fracturamiento predominantemente vertical. Tales estratos se encuentran intercalados por capas pangolíticas de espesores decimétricos. Las discontinuidades de los estratos frecuentemente se encuentran con yeso. Y esto, recuérdenlo, va a ser muy importante para lo que les voy a contar a continuación. En este macizo rocoso con diaclasas predominantemente verticales, como dije, la cortina de inyecciones trilineal se ejecutó con perforaciones también verticales y por lo tanto de reducida eficiencia. Cuando se diseña una cortina de inyecciones con perforación, las perforaciones deben orientarse de tal manera de atravesar la mayor cantidad de discontinuidades, si no se pierde eficiencia. Además, esta cortina de inyecciones se realizó con la metodología de inyección usual hasta entonces, es decir, lechadas inestables de baja resistencia final, inyectadas a baja presión, que se enriquecen en cemento a medida que se superan ciertos límites, arbitrarios por supuesto, ciertos límites de absorción. La cortina de drenaje ubicada aguas abajo también fue ejecutada con perforaciones paralelas al fisuramiento predominante, reduciéndose también su eficiencia. La problemática de esta presa fue advertida gracias al monitoreo en cantidad y calidad geoquímica de las aguas de filtración recogidas a pie de presa, y que mostraba un aumento progresivo tanto del caudal como de sales ricas en calcio y arcillas, ausentes en las aguas del embalse, que, como saben, el río Limay proviene de aguas de deshielo. En varios artículos técnicos, los ingenieros Francisco Giuliani, Enrique Tipping y Oscar Barbe describen esta problemática. Y aquí solo diré, a modo de síntesis, que al saturarse la roca y recibir presión por efectos del llenado del embalse con aguas blandas del río Limay, pobres en sales, comenzó a disolverse el yeso que rellenaba las diaclasas, modificando la red de drenaje bajo la presa, habilitando nuevos caminos de filtración, provocando la migración de partículas del núcleo y disolviendo además las débiles lechadas de cemento que conformaban la cortina de impermeabilización. Esta degradación de las inyecciones cementicias de baja resistencia se ha evidenciado en numerosas presas en el mundo, las que debieron reconstruirse con la nueva metodología de inyección GIN desarrollada por el ingeniero Lombardi y el doctor Dean,
DIR, consistente en el empleo de lechadas resistentes a la erosión, gruesas, estables e inyectadas a alta presión. La activa participación de ellos en la problemática del Chocón y bueno, y todas las obras del Comahue contribuyó al desarrollo del principio GIN, con publicaciones sucesivas a partir de 1985. Este aumento de las presiones internas y de los caudales de filtración eran capaces de inducir la gradual migración de las partículas arcillosas del núcleo impermeable en su contacto con la superficie rocosa dentro de la trinchera y especialmente en su talud de aguas abajo, ahí, donde el proyecto no había considerado la necesidad de colocar el filtro de arena que en este tipo de presas debe envolver todo el cuerpo del núcleo para evitar dichas migraciones. De hecho, las investigaciones mostraron la existencia en el núcleo, conformado por arcillas dispersivas, de zonas de baja consistencia y hasta fluidas. Por otra parte, el talud de fuerte pendiente del estribo derecho, que era 4 vertical, 1 horizontal, con discontinuidades naturales, más aquellas provocadas por las voladuras ejecutadas durante la construcción, presentaba reducidas presiones efectivas entre el núcleo y la roca, lo cual favorecía las condiciones de rotura por arqueo de la presa, además de ser un sector de filtraciones mayores. Es así que entonces, en 1982, a 10 años del llenado del embalse, comienzan los cuidadosos trabajos de investigación y reparación que se prolongarán durante 14 años, hasta 1996, y que consistieron básicamente en la reinyección cementicia del macizo de fundación con perforaciones ahora adecuadamente orientadas y con metodología GIN. Forzosamente, esta tarea debía ejecutarse sin reducir en gran medida el nivel del embalse para no perder generación en aquellos años de fuerte crisis energética. Incluyó la excavación de pozos verticales provistos con ascensores y galerías de acceso a diferentes niveles y sectores para tratar el estribo derecho. Y un túnel de 5 metros de diámetro excavado mediante fresadoras, no estaban permitidas las voladuras obviamente, a 20 metros bajo el contacto presa-fundación, atravesando el macizo rocoso a lo largo de todo el valle, provisto con compuertas de seguridad y cámara de descompresión, como se ve en la foto, por el riesgo de que la galería se inundase al inyectar una vía de filtración que no pudiese ser controlada, no obstante las cuidadosas metodologías empleadas. Desde estos accesos se reconstruyó la pantalla de impermeabilización, se incrementó el sistema de drenaje aguas abajo de aquella para disipar presiones y se amplió el sistema de ocultación para adaptarlo a la nueva situación de la presa. Las perforaciones de control, luego de las tareas de remediación, encontraron que la base del núcleo se había inyectado hasta con 10 centímetros de lechada y las diaclasas cercanas a la trinchera del núcleo con espesores de 1 a 20 milímetros de espesor. Eso fue gracias a el empleo de la metodología GIN. A 15 años de haber finalizado los trabajos, cuyo costo fue superior a $40 millones, la ocultación muestra la eficacia de la reparación. Si este problema no hubiese sido detectado y solucionado, el continuo progreso de la erosión interna del núcleo podría haberse amplificado, conduciendo al asentamiento de sectores de la presa, degradando gravemente sus condiciones de seguridad, hasta concluir in extremis en la rotura de la presa. Esta experiencia ratifica la necesidad de que toda presa sea correctamente ocultada en su comportamiento durante su vida de servicio, para detectar eventuales procesos de degradación en su fundación, incluyendo el control de la geoquímica de las aguas de filtración para implementar a tiempo las medidas correctivas. Paso de las Piedras, es el último ejemplo que les voy a presentar. Es una presa de 1.600 metros de longitud y 30 de altura máxima, cuyo reservorio es la principal fuente de agua potable para la población e industria de Bahía Blanca y su importante zona de influencia. Consiste en una presa zonificada con núcleo de suelos arcillosos de elevada plasticidad y espaldones limosos con caras de concreto aguas arriba, y una alfombra impermeable o blanket inconcluso, del cual ya vamos a hablar. Aguas abajo del núcleo se colocó un filtro dren tipo de chimenea que descarga en una solera drenante dispuesta bajo el espaldón de aguas abajo, y esta
hacia un conducto dren a pie de presa, como es usual en este tipo de presas. El terreno de fundación consiste en un paquete sedimentario integrado principalmente por limos arcillosos consolidados, que incluye en su interior capas de diferente granulometría, desde arenas limosas hasta gravas arenosos e incluso gravas abiertas, revelando periodos del río con diferentes capacidades de transporte. La historia geológica evidencia también ingresiones de agua marina precipitando material calcáreo en algunas de esas capas de mayor permeabilidad y en la fisura de los limos arcillosos consolidados. El resultado de estos eventos geológicos es la conformación de un terreno con fuerte anisotropía en su conductividad hidráulica, apoyado sobre un macizo de roca cuarcítica que aflora en la margen derecha y que se sumerge hacia margen izquierda bajo las capas sedimentarias hasta unos 80 metros de profundidad. Tal vez por razones topográficas más que geológicas, lo cual suele ocurrir, lamentablemente, la estructura del vertedero fue colocada en la margen izquierda, en terreno sedimentario, y no en la cuarcita de margen derecha. Afortunadamente no ha tenido deformaciones ese largo vertedero. La impermeabilización del terreno de fundación fue confiada a un blanket o alfombra impermeable desplegada a unos 500 metros hacia aguas arriba, como se ve en la foto del extremo superior derecho. En el recinto seco, ahora viene la historia, en el recinto seco conformado por la taguía de aguas arriba y la presa ya con suficiente altura, comenzó a construirse este blanket, partiendo desde la margen derecha hacia la margen izquierda. Pero al alcanzarse la progresiva 900, más o menos a mitad de presa, debió suspenderse este trabajo del blanket, pues una crecida superior a la estimada para este periodo del desvío provocó el sobrepaso de la taguía inundando el recinto. Esto suele ocurrir cuando se asume que la hidrología responde fielmente a datos estadísticos, históricos, y más aún cuando se cuenta con esa serie de registros cortas, incompletas y poco confiables. En esta situación, con un blanket incompleto en la mitad izquierda de la presa, se tomó la decisión de dar por concluidos los trabajos de construcción del blanket. Decisión más burocrática que técnica, también suele suceder. Entre los archivos de obra encontramos informes técnicos donde los ingenieros proyectistas, Moreto y Bolognese, plantearon entonces fuertemente su oposición a esta insólita decisión. Desde su inauguración en el año 1972 se manifestaron importantes filtraciones por su fundación, elevadas presiones a pie de presa y algo más aguas abajo, la conformación de lagunas. Por razones de seguridad, el embalse se mantuvo desde entonces en cota reducida durante casi 30 años, restándole un 50% de su capacidad de almacenamiento, afectando la provisión de agua potable a una población de unos 600.000 habitantes, que de él dependen casi exclusivamente. Tal como lo expresa el ingeniero Francisco Giuliani, que junto a los ingenieros Lombardi y Oscar Bardé asesoraron durante las tareas de reparación, las condiciones presentes son determinantes de la existencia de un flujo fuertemente horizontal a través de los canales más permeables de la fundación y de elevadas presiones neutras en la base del espaldón de aguas abajo, pudiendo desestabilizarlo al incrementarse el nivel de embalse. En el año 1997, a 25 años de su inauguración, comenzaron los trabajos de remediación que debieron efectuarse sin reducir el embalse y que consistieron en una cortina de inyecciones en la roca cuarcítica en margen derecha hasta cubrir una profundidad equivalente hasta el 70% de la altura de la presa en el punto considerado. Una cortina de pilotes secantes de J-grouting bajo la presa en el terreno sedimentario. En aquellos tiempos se dijo que era la obra de J-grouting de mayor extensión que se había construido. No sé hoy. Un muro de hormigón plástico en el estribo izquierdo por delante de la estructura del vertedero. Y finalmente un terraplén de sobrecarga en los 400 metros más críticos del pie, desplegado hacia aguas abajo 150 metros y de hasta 5 metros de espesor, provisto de un adecuado sistema de filtro y dren. El costo de estas reparaciones alcanzó los $30 millones.
Bueno, finalmente, son muchos los ejemplos de presas que se podrían citar con problemáticas interesantes, pero el tiempo de la exposición no lo permite y podrá ser motivo de otras charlas. Solo quisiera enfatizar, a modo de resumen, que la geología aplicada a la ingeniería o geoingeniería será exitosa en la medida que logre entender la realidad física del medio natural, reducir las incertidumbres en cuanto a su respuesta frente a las cargas a las que será sometida por la presa y su embalse, identificar y caracterizar las debilidades geoestructurales e hidrogeológicas que condicionan el diseño, definir la mejor disposición, el tipo y el mismo diseño de la presa y sus estructuras anexas, planificar excavaciones y tratamientos de fundación, definiendo las metodologías constructivas, diseñar apropiadamente el sistema de monitoreo para el control de la seguridad de la presa y sus estructuras, interpretar el comportamiento de su fundación durante los años de servicio. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, ingeniero, una maravilla, muy lindo realmente. Una oportunidad única de poder revisar estos problemas y estas situaciones. Quedamos atentos a las preguntas que pueden surgir por parte de los participantes. La primera de ellas dice lo siguiente: estimado Juan, de Raúl Serrapistón, ¿cierto? Estimado Juan, Un muy saludo, buena, amigo Raúl. muy buena presentación, una síntesis muy rica en información. Felicitaciones. Pregunta: ¿cómo te parece que los emprendimientos de gran magnitud, como los descriptos, deberían ser abordados para evitar la repetición de algunos errores del pasado? ¿Qué se podría mejorar en el proceso de la elaboración de los proyectos? Gracias y un abrazo. Envía Raúl. Bueno, gracias Raúl por los saludos y la pregunta que me haces. Bueno, yo creo que la respuesta también las dijiste vos en tu presentación, ¿no? Sin duda que en el medio natural es difícil de interpretar su comportamiento, las cargas, y siempre van a quedar incertidumbres. Pero creo que la única manera es decir, lo primero es que los técnicos tengamos la suficiente fortaleza como y claridad como para mencionar o para hacerles ver a los que no son técnicos y que normalmente son los que toman decisiones, los financistas, los políticos, los contadores, los que están esperando la energía hidroeléctrica porque se les cae el país, cuáles son los riesgos a los que se puede enfrentar desde el punto de vista técnico y financiero sobre todo, cuando no se ejecutan las etapas que yo mencionaba de la factibilidad, el inventario, como las etapas aquellas que lamentablemente se han dejado de ejecutar, que la ejecutaba correctamente Agua y Energía y que en los últimos tiempos no se ejecutan. Nosotros, como dije en la presentación, en Argentina se ha implementado en las obras, estas obras complejas, una fase 1, es decir, no se gasta dinero al principio, antes de la licitación, se deja que sea el que viene a construir la obra el que gaste en investigación, y en esa fase 1, de acuerdo a los resultados, el contrato tiene la amplitud como para seguir adelante con las nuevas condiciones técnicas y fundamentalmente financieras, o cancelar el contrato sin perjuicio para las partes. Pero sin dudas que la complejidad creo yo, y
discúlpenme los que están escuchando y que no son del ámbito de la geoingeniería o de la geología. Lo que se ve es que hay más profesionales en las obras de tecnología del hormigón o de manejo de maquinaria o de otro tipo de especialidades que la parte geológica geotécnica. En Piedra del Águila recuerdo que hicimos una vez un conteo de los profesionales de la geología y de la geoingeniería que participamos en las distintas etapas, ya sea en el diseño, en la construcción y en el mantenimiento, en los distintos entes, tanto el cliente como el constructor, como las empresas consultoras, como las empresas contratistas, y sumé 42 profesionales de la geoingeniería que participamos en Piedra del Águila para la resolución del problema del paleocauce. Así que, sintetizando, y para no ser más largo, Raúl, creo que un poco la respuesta la diste vos cuando dijiste que analizar bien los riesgos. Es decir, vamos a encarar esta obra con toda esta incertidumbre, pero todo esto tiene un riesgo. ¿Se asume? No se asume. Y la segunda parte, si se lanza la obra, contar con la suficiente capacidad técnica en geoingeniería para ir solucionando los problemas a medida que se van descubriendo. Magnífico, magnífica respuesta. Muchas gracias por dedicarnos su tiempo, la participación y bueno, vamos a dar paso a la siguiente sesión. En nombre de la comisión y de todos los participantes, reiteramos nuestro agradecimiento y seguramente nos podremos encontrar en cualquier momento de modo presencial. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.